Medios de pago internacionales. Bueno, esta temática tiene que ver, primero que todo, está amarrada desde el punto de vista financiero a nivel internacional. Y todo está acomodado a los aspectos de compra y venta de bienes, productos y servicios, lo que conocemos entre los esquemas técnicos de comercio internacional como exportaciones e importaciones. ¿Qué sucede y por qué se arman este tipo, obviamente, de medios? Resulta que para las empresas, las organizaciones, incluyendo para los países, pues obviamente el establecer procesos de pago a nivel internacional tenía que estandarizarse de una manera formal en la cual el sistema financiero permita como una herramienta primordial dentro de los procesos de trabajo en la parte de las finanzas internacionales, dar la facilidad de hacer ese proceso de pagos gracias a, obviamente, a la manera de cómo se puede hacer el intercambio de monedas entre países, en las tasas de cambio y los aspectos relacionados sobre todo en ayuda desde el punto de vista, pues obviamente de apoyo y asesoría en ese tipo de pagos. Entendamos muy bien que antes de que sucedieran este tipo de medios, pues obviamente el proceso de pago se complicaba un poco. Primero que todo porque no había una forma estandarizada en cómo hacerse. Esto dificultaba en cierta manera algún tipo de situaciones en que las empresas tenían que obviamente combatir con ellas porque en cierta manera había problemas muy delicados con respecto al riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una empresa va a exportar, eficientemente lo hacía de manera normal desde su país, pero muchas veces quedaba en vilo el proceso de pago sin saber de antemano si le iban a pagar la cuantía que obviamente estaba acordada según el contrato, dos, si se iba a llegar el pago, ¿sí? Tres, si obviamente correspondía el pago en el día que se efectuó, ¿ok? Cuatro, la manera de cómo canalizarlo. Quinto, pues obviamente los procesos de conversión a la moneda local. Entonces, todo estos tipos de trabajo, si ustedes miran, lo hace el sistema financiero, como ya lo miramos a principios de nuestras clases, que el sistema financiero prácticamente es la herramienta sobre la cual se trabaja, ya sobre todo la parte internacional, pues estamos hablando del sistema financiero internacional, y sobre todo, pues en este caso, del mercado de cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Dentro del sistema financiero se estipulan estándares para poder hacer ese tipo de pagos, sobre todo tratando de cubrir algún tipo de aspectos o situaciones especiales, como cuáles, por ejemplo, ese riesgo del que estoy hablando, de que el exportador pueda recibir el pago de sus mercancías, ¿listo? En el tiempo indicado, el modo indicado, de acuerdo a las características contractuales y obviamente haciendo posible que no tenga pérdidas en ese tipo de operación. Estas pérdidas pueden darse por efectos, por ejemplo, de convertibilidad, ¿no? Si lo apegamos desde un punto de vista analítico, la tasa de cambio puede afectar, por ejemplo, los pagos en un determinado momento. Me explico. Puede suceder que si usted exporta, por ejemplo, un producto, bien o servicio a cualquier país, no es lo mismo que le paguen, digamos, a una tasa establecida del día de hoy a que le paguen una tasa establecida después de 5 o 7 días. Entonces, de acuerdo a la variabilidad, hará que usted vea afectado exactamente ese tipo de ingreso. ¿Listo? Bien sea en beneficio o en perjuicio. Por ejemplo, si la tasa representativa de pesos por dólar en el mercado llega obviamente a parámetros muy bajos, pues obviamente mirará afectados básicamente sus ingresos porque el momento de convertir, digamos, la tasa pues no es tan buena y recibirá menos pesos por cada dólar. Todo lo contrario sucederá si obviamente hay un proceso de revaluación. Entonces, ese tipo de riesgos siempre se tienen y por tal hecho, pues el sistema financiero lo que ofrece, digamos, un tipo de cuidado que en cierta manera pueden necesitar estos agentes económicos dentro del proceso de comercio internacional. Dos, los procesos obviamente de establecer los aspectos de canalización. ¿Qué sucede? Antes de que apareciera el proceso normal de medios de pago internacional, pues los procesos de canalización a veces se dificultaban, ya que en cierta manera no había un aspecto de convertibilidad de una moneda con otra. Entonces se dificultaban. Gracias al sistema financiero, pues ya la parte del mercado de cambio extranjero es posible hacer ese tipo de trabajo. Y en el caso colombiano, pues es posible convertir los pesos a dólares, los pesos a yuanes, los pesos a yenes, si quiere, los pesos a euros. Todo basado obviamente en las reservas que tiene el país en razón, pues obviamente de las divisas que están en sus reservas internacionales. ¿Okay? Entonces ahí está implicado también el sistema financiero. Entonces estamos hablando de riesgo, de canalización y de cambio.
Y ese tipo de cosas, pues obviamente entre los procesos de comercio internacional son algo como muy complicados de tener, pues si no es gracias al sistema financiero. ¿Listo? Por tal hecho, entonces, ¿qué es lo normal que se debe tener en cuenta? Que estos medios de pago pues vienen a ser una herramienta para hacer los procesos de transacción a nivel de pago nacional. Por eso, ¿qué son los medios de pago internacional? Pues no es otra cosa que son instrumentos bancarios, ¿sí? Que permiten cerrar con éxito una negociación de exportación o importación. ¿Por qué hablamos de esto de cerrar con éxito? Porque gracias a ellos el exportador podrá entregar su mercancía, ¿listo? Y el exportador podrá entregar su mercancía, el importador podrá realizar su pago, de tal forma que habrá una contrapartida justa desde el proceso normal de intercambio. El uno recibiendo dinero y el otro recibiendo mercancía, ¿listo? Ese tipo de bienes o servicios básicamente permite establecer que ofrece unas buenas oportunidades de seguridad en la parte, obviamente, lo que tiene que ver en cubrimiento de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del tipo, ¿sí?, de medio que se utilice, pues obviamente habrá un proceso de mejoría en la parte de cubrimiento de ese riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Por ejemplo, de que el importador no pague. ¿Listo? Por tal hecho, habrá algún tipo de medio que se utilice para que no se pueda entregar la mercancía ni los documentos pertinentes de esa mercancía, por ejemplo, para que él no la pueda retirar, hasta que no exista el pago. ¿Ok? Adicionalmente, permitir tener la certeza sobre todo, ¿sí?, de la entrega de bienes, por ejemplo, por parte del importador. O sea, el importador está esperando que le entreguen su mercancía y resulta que hace el pago, pero pues obviamente no habría una forma segura de cómo hacer ese tipo de aspecto de prevención en el riesgo por no entrega, dado que a nivel internacional sería difícil que un importador pues se desplace al país a hacer ese tipo de reclamo. Entonces, este tipo de medios permite que eso suceda, ¿listo? Por ende, entonces, este tipo de instrumentos que se dan dentro del sistema financiero permite llevar a cabo, obviamente, un proceso de mejor dinamismo de la parte de comercio internacional y sobre todo, pues, en la parte de lo que tiene que ver con los pagos. Entonces, son instrumentos bancarios prácticamente, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de esos medios de pago internacional? Pues aquí los nombramos, miren, están uno, cubrir el riesgo en la negociación internacional entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando prácticamente las partes, desde el punto de vista contractual, acuerdan algo, pues el uno establece por qué tipo de medio va a ser el pago y el otro, con base a ese medio, va a ser el proceso de entrega. Recuerden ustedes que ya miraron una parte que se llama los incontables, ¿listo? Que son los medios que utilizan básicamente de negociación a nivel internacional y esto tiene que ver mucho también apegado a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios están amarrados a ese incontable, a la manera de cómo se hace la entrega, ¿ok? Cómo se hace el cubrimiento de riesgo, cómo se hace el proceso obviamente de lo que tiene que ver con las responsabilidades en la parte comercial a nivel internacional. Entonces vienen, ¿cierto? Amarrados dentro de ellos y pues el uno tendrá que ver con el otro. Por eso siempre cada vez que hablamos de comercio internacional, en la mayoría de los casos siempre vamos a hablar de estándares a nivel internacional, cosas que se hablan en lenguaje común, para que nadie interprete ninguna cosa por aparte. Así son los medios de pago internacional, entonces permite cubrir ese riesgo. ¿Ok? Elige el nivel de riesgo y los costos que se requieran asumir. Claro que eso sucede. ¿Por qué? Porque dependiendo del medio que elija, será el costo inmerso que tiene usted que pagar utilizando ese medio, ya que pues obviamente como es un elemento bancario y está dentro del sistema financiero, pues el sistema financiero tiene costos operativos y eso lo cobra. ¿Listo? Y por esa parte también usted elegirá el nivel de riesgo que puede tener. Por ejemplo, más riesgo o menor riesgo. Entonces, si traemos, por ejemplo, digamos, en comparación, dos medios de pago internacional de los cuales vamos a hablar hoy, una cosa es hacer un giro directo y otra cosa es utilizar una carta de crédito, por ejemplo. ¿Ok? La carta de crédito es la menos riesgosa que hay. ¿Por qué? Porque ofrece unas especificaciones dentro del proceso de pago que hace que básicamente tanto el uno como el otro tengan lo que verdaderamente hicieron dentro de la parte contractual. Por ejemplo, el importador su mercancía y el exportador su dinero. No así pasa, por ejemplo, en el mismo nivel de riesgo con el giro directo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted, si es un importador, perfectamente puede pagar con un giro a un vendedor internacional, pero resulta que él perfectamente le puede incumplir y no hay forma de cómo hacer la parte de reclamo o retiro de esa mercancía, ni tampoco hacer proceso, obviamente, de que le envíen la misma hasta el lugar de destino, ¿ok? Como ya está pagado, pues, y esa parte de transacciones a nivel internacional, pues ya ese dinero se pierde muchas veces.
Así han pasado muchos casos a nivel internacional. Entonces, por no tener obviamente ese tipo de elección, es un buen medio de pago internacional, ¿ok? Ofrecer financiación a sus clientes en el exterior. Ojo con esto. Cuando hablamos de este proceso de financiación, existen algún tipo de aspectos muy especiales. Resulta que si ustedes recuerdan la temática de Bancoldex, ¿listo? Como un banco de segundo piso y que permite hacer el fomento de exportación, él incluso financia y da crédito, ¿ok? Al importador para que le compre la mercancía al exportador colombiano. Y se establecen medios que son como avales o garantías internacionales para hacer ese tipo de trabajo. Por tal hecho, ofrecen una especie como de financiación en el exterior a los agentes para que realicen los procesos seguros de comercio internacional. Entonces, así trabajan los medios, obviamente, de características especiales, en este caso, pues obviamente de garantías o avales a nivel internacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de medios vamos a mirar? Obviamente así a grosso modo, ¿okay? Como parte fundamental para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar una carta de crédito que es obviamente la más segura y sobre la cual casi la mayoría de agentes en el punto de vista de comercio internacional trabaja, dado que ese tipo de agentes pues busca la mayoría de veces estar cubriendo riesgo en los procesos de transacción, ¿ok? Y esta es la más segura. ¿Ok? Vamos a ver la cobranza documentaria que en nivel de riesgo pues obviamente es la que le sigue sin cobertura de riesgo a la parte de lo que es la carta de crédito. Los giros internacionales, ¿listo? Que es obviamente el de mayor riesgo, podemos decir, las órdenes de pago. ¿Okay? Y por último, las cuentas corrientes en divisas, que básicamente son órdenes directamente para que se descuenten de la cuenta que se tiene en el exterior. Una cosa importante que yo tengo que decirles en esto, y es que ojo con la parte de normatividad en la parte de procesos de cambio. Aquí lo interesante hay que entender que la entidad reguladora de todo este tipo de aspectos es el Banco de la República, en nuestro caso, el Banco Central. Dado que por efectos normales, ¿listo? Ellos son los que prácticamente establecen todas las políticas de carácter cambiario, ¿cierto? Y las políticas de carácter de tipo de canalización y procesos de todo lo que tenga que ver desde el punto de vista de las divisas a nivel internacional. Entonces, ojo con ello. ¿Por qué? Porque si no se tiene conocimiento también aspectos básicos de ese tipo de normatividad, de cómo hacer procesos de canalización, por ejemplo, las declaraciones de divisas y otro tipo de aspectos relacionados con la parte monetaria, ¿ok? Puede tener usted complicaciones incluso en la utilización de estos medios. Por tal hecho, obviamente es una parte fundamental que ustedes lo tengan en cuenta y pueden perfectamente en algún momento, si han tenido algún tipo de cátedra denominada, por ejemplo, legislación cambiaria, entonces sería bueno que recuerden algo de ello, si no, pues ojalá la puedan tener. Y si no hay algún curso de ayuda, pues en eso lo puedan solicitar para que les sirva a ustedes como complemento. La verdad sería muy bueno porque esto complementaría todos los aspectos relacionados desde el punto de vista financiero y sería primordial que conozcan la parte legislativa. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver mucho, pues, hablando simplemente de lo que tiene que ver con los reembolsos y reintegros que se tienen desde el punto de vista del comercio internacional, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son los que vamos a ver de manera rápida y sucinta, pues, para que no tengan de pronto mucho material de pronto en su cabeza y simplemente tengan el conocimiento básico de estos tipos de medios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es básicamente y por qué hablamos de tres medios de pago aceptados, por ejemplo, en esa parte? ¿Sí? Hablamos de la carta de crédito, de la cobranza documentaria y de los giros. ¿Sí? ¿Y por qué se interrelacionan entre sí? Estamos hablando que estos medios son los que más se utilizan dentro del proceso de comercio internacional. ¿Listo? Hay personas que les gusta tener mayor rapidez en el movimiento de las transacciones y dado el grado de confianza que tienen con su contraparte en los procesos de comercio internacional, pues utilizan un giro directo. O sea, se olvidan del rollo y comienzan así, bueno, listo, a mí no me interesa tener sobrecostos, por ejemplo, por la carta de crédito, ni tampoco por la cobranza documentaria, tal fue que yo hago un giro, ¿listo? Sin ningún problema. ¿Y esto por qué? Porque pues obviamente hay un grado de confianza demasiado alta con la contraparte, en este caso, por ejemplo, el importador en el país extranjero, que no hay problema y me va a cancelar cada vez que yo le envío. ¿Listo? Y hacemos simplemente un cruzamiento de las cuentas, incluso en cuentas de compensación, para que pues obviamente se haga el pago. ¿Ok?
Luego de eso aparecen unos por costos, pues que es la cobranza documentaria, que es más barata, digamos, en la parte de precios en cuestión a ese tipo de medios la estructura del sistema financiero, ¿ok? En la cual pues los bancos prácticamente cobran menos por eso. Pero ahí hay una cuestión, lo único que se habla es, como su nombre dice, documentos, ¿sí? ¿Qué es lo que se encargan de hacer este tipo de agentes dentro de la banca, que son el banco tanto corresponsal como el banco subsidiario y el banco matriz? Simplemente se comunican para transferir documentos. No van a hablar de dinero. Ellos lo que sean básicamente un proceso de intermediación en eso. ¿Ok? Tratando de que ese documento vaya de un lugar a otro y hacia el proceso de gestión, pues obviamente de manera internacional. ¿Ok? En tanto, la carta de crédito, que es obviamente la de más seguridad, la de mayor costo en el proceso de transacción, pues prácticamente estamos hablando que ya existe el dinero como tal porque el banco que da ese tipo de crédito hace como una especie de respaldo en la operación, ¿ok? Permite que en cierta manera ese respaldo institucional, en este caso al importador, ¿sí? Le permita hacer los procesos obviamente de seguridad de recepción de la mercancía y no soltar el dinero hasta que no tenga certeza de que todos los procesos contractuales en razón a la parte de la operación se dieron. ¿Ok? Por eso hay un tipo de cartas de crédito, pues entre ellas hay unas que son avisadas únicamente, otras son confirmadas, ¿listo? Otras son irrevocables, pero entonces en ese sentido se establecerá qué tipo y qué características, obviamente, esas cartas de crédito se necesita, pero en este caso sí estamos hablando de dinero, no solamente de documentos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese efecto, pues la carta de crédito pues es una de las más seguras, como lo venimos aclarando, y dentro de esos aspectos de seguridad, pues es el de mayor costo de punto de vista de transacción en la parte de lo que tiene que ver con el sistema financiero y en la parte bancaria. Ok, entonces por eso que aquí hablamos de estos tres medios de pago más aceptados que están dentro de la parte del comercio internacional. ¿Listo? Ok, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hablar acerca de esta. La primera, carta de crédito. ¿Ok? Con el nombre yo creo que ya empezamos a entender exactamente a qué corresponde este medio de pago internacional. Primero, carta. ¿Listo? Es un documento escrito, ¿sí? Que en este caso vendría a ser una solicitud de apertura. ¿De qué? De un cupo de crédito. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante un ente que lo puede otorgar, que en este caso, como estamos hablando del sistema financiero, por lo general es un banco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente alguien que necesita pagar? Pide, ¿cierto?, al banco, mediante formato escrito y solicitud obviamente escrita, de que le abra un cupo de crédito para hacer el pago, obviamente, de una mercancía que va a recibir vía exportación. Así de sencillo. Entonces, a la manera de cómo este tipo de documentos se va trabajando, pues obviamente le establecerá la entidad financiera, bancaria en este caso, qué tipo de carta quiere. ¿Y por qué se llama carta? Porque esa va a ir básicamente pasando de un eslabón hacia otro eslabón hasta que llega a ser obviamente llegada documentalmente, ¿sí?, a las manos de quien debe recibir el pago. ¿Listo? Se haga de cuenta cuando usted, por ejemplo, envían una carta postal por cualquier agencia de correos, pues tiene que llegar a su destino. Entonces acá es lo mismo, parte desde un banco y llega a otro banco y de ese banco llegará a las manos del usuario. ¿Listo? Y ahí especificará qué tipo de características tiene ese crédito, el cual pues obviamente está avalado por una entidad, en este caso bancaria, que respalda la transacción en favor, pues obviamente en este caso, ¿sí?, en este caso de un importador. ¿Okay? ¿Quién es el que solicita la carta de crédito? Por lo general, pues lo hace el importador. ¿En favor de quién? Del exportador. ¿Correcto? Entonces, el que exporta, pues envía mercancía y el que importa quiere pagar. Y para pagar lo hace con una carta de crédito. ¿Ok? No lo va a hacer de carácter directamente de giro, sino lo va a hacer así. Entonces, ¿qué es una carta de crédito? Es un documento utilizado como instrumento de pago, emitido por un banco, lo que les viene contando. Ese banco se llama banco emisor. ¿Okay? Por tal hecho se convierte en un título valor ya. Recuerden que dentro de la banca, lo normal, pues es que la banca es uno de los generadores o creadores de algo que se llama cuasi dineros. ¿Listo? Entonces, este se convierte prácticamente en un título que es de carácter transable, intercambiable, por dinero.
Incluso se lo puede descontar si usted quiere, no hay problema. Por cuenta de uno de sus clientes, que es un ordenante. Entonces, documento utilizado por un instrumento de pago emitido por un banco, ¿sí? Por cuenta de uno de sus clientes, ordenante. Entonces, ¿quién es el que solicita? Pues es el cliente del banco, ¿sí? Sobre el cual, pues prácticamente pide la ayuda que le sirva como apertura de un cupo de crédito para hacer proceso de pago, ¿sí? Por el cual se autoriza al otro banco, que es el banco corresponsal, es el que se encuentra en el exterior, ¿sí? A cancelar a alguien, ¿sí? Que se va a llamar en este caso beneficiario. Por lo general este beneficiario pues no es otro que el exportador, ¿ok? Una cierta cantidad de dinero en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que miran ahí? Un documento bancario, ¿listo? Que solicita un cliente de ese banco. Entonces, un ejemplo. Si hay un exportador, perdón, un importador colombiano, ¿ok? Que quiere pagar una exportación que viene de Estados Unidos, pues de pronto utilizará un banco aquí como Bancolombia, por ejemplo, para solicitar una carta de crédito. Y ese banco se comunicará, en este caso Bancolombia, con un banco en el exterior, que puede ser incluso su filial allá, ¿ok? La sucursal. O también un banco corresponsal con el cual tenga de pronto algún tipo de convenio en esta parte de transacciones a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace Bancolombia? Le pide a ese banco, ¿cierto? ¿Ok? Al banco corresponsal, ¿sí? Que autorice un crédito a favor de Bancolombia. Pues en este caso estamos hablando de una transacción de banco a banco y que le comunique que hay un crédito abierto a favor de la persona de la cual de pronto es beneficiario, o en este caso el cliente allá a nivel internacional del banco sobre el cual obviamente se tiene como corresponsal. ¿Listo? En este caso, pues, ¿qué es lo que hace? Hay una comunicación entre cliente y banco en la parte local y hay una comunicación cliente-banco en la parte internacional. Y hay una comunicación banco-banco desde el punto de vista internacional. Entonces, mire, están 4 agentes ahí, ¿sí? El importador, el exportador, banco local, banco corresponsal. Entonces, si no es con la banca, no se hace esto. Entonces, ahí está la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista de explicación de lo que es una carta de crédito. Entonces, como tal, pues obviamente es un documento. ¿Listo? ¿Qué partes intervienen en la carta de crédito? Como les decía ahí, en esa parte hay un banco emisor y un banco corresponsal. El emisor es quien hace la apertura del crédito, la solicitud como tal. En pocas palabras va a servir como aval, si ustedes quieren verlo entre comillas, al importador para que el banco en la parte internacional le comunique a su cliente allá que hay un crédito a su favor. Así de sencillo, por eso se llama banco emisor. ¿Listo? Y el banco corresponsal es quien recibe la solicitud de apertura del crédito. Y bajo esas características, pues hay dos. Uno, que es el que ordena que se abra la carta, y el otro es el beneficiario, que es el que va a recibir el pago. Entonces, esos son los 4 agentes que intervienen. No hay necesidad de explicarlo más. Ahora miramos exactamente el flujo, cómo se realiza. Mire. Entonces, es el flujo de operación de las cartas de crédito de importación a nivel general. Entonces, ¿qué miran ustedes ahí en este caso de esta diapositiva? ¿Sí? Cuando vamos a hablar acerca del flujo de operación. Entonces aparece exactamente un importador, que es el comprador o solicitante en la parte internacional. Aparece un exportador, ¿cierto? Que es el vendedor o el beneficiario. En este caso estamos hablando del pago. Entonces hay un contacto entre esos dos para hacer un proceso, ¿sí? De compra-venta a nivel internacional. ¿Sí? Un proceso de carácter contractual. Ojo con ello, es contractual. ¿Listo? En razón, pues obviamente a una necesidad que quiere cubrir en este caso el importador y que el exportador está dispuesto a satisfacer por efectos de venta. Entonces él hace la oferta, el otro hace la demanda, se arma el contrato, pues obviamente bajo los criterios estandarizados a nivel internacional, incluyendo los Incoterms, formas de entrega, etcétera. ¿Listo? Y aparece un contrato de compraventa. ¿Ok? Eso es lo que aparece en la primera fase y en la línea de arriba si ustedes lo miran. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ahí en esa parte, pues el importador es el que tiene que pagar, ¿sí? Ok, en dinero, la exportación que en bienes hace exactamente el vendedor. Ok, por tal hecho, entonces, ¿quién es el solicitante en este caso? Pues estamos hablando del importador, quien solicita la emisión de la carta de crédito, ¿sí? A un ente en su país, ¿sí? Que es en este caso hablamos del banco local. Si ustedes miran la flechita que aparece con el número 2.
¿sí? Del lado izquierdo, en este caso de la señora pues que tiene la camisa amarilla, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ella solicita, ¿sí? Únicamente solicita, no va a pagar nada, solicita la apertura de la carta de crédito. En este caso, pues ahí en el gráfico dice irrevocable. ¿Por qué se llama irrevocable? Porque no va a tener reversa. Eso va a estar dada así o así y no se puede reversar para nada, no se podrá cambiar, ¿ok? Por eso son términos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella solicita directamente a su banco local y le abra exactamente esa carta, ¿ok? La cual, pues, en cierta manera, de una u otra forma, no se va a quedar ahí. ¿Por qué? Pues porque como estamos hablando de un proceso de transacción a nivel de comercio internacional, el vendedor está esperando que él le diga exactamente cómo le va a pagar. Entonces, una vez ella solicita, si esa información del banco local va a ir exactamente, se envía carta de crédito, ¿sí? Por sistema, obviamente eso no se va a enviar papeles, pues porque ya prácticamente hoy las cosas desde el punto de vista de interconectividad, por gracias a las telecomunicaciones se hace mediante medios electrónicos, ¿sí? Mediante un proceso que se conoce como sistema SWIFT, que es el más seguro pues, en el mundo, ¿ok? En los procesos de carácter bancario y que permite tener procesos obviamente de encriptación, incluso de referencias especializadas como para que difícilmente se pueda sabotear ese tipo de trabajo. Entonces lo hace mediante procesos de carácter de información y envía pues obviamente esa solicitud a un banco, ¿sí? En el exterior, que es un banco corresponsal o subsidiario, ¿sí? Del banco local. Le envía la información. ¿Y a qué banco le va a enviar? Pues al banco en el cual el comprador, perdón, el vendedor en este caso es cliente, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese banco, ¿ok? Pueda notificar la existencia de un crédito abierto a su favor, ¿sí? Por parte del importador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entrega la carta de crédito, ¿sí? O sea, se la hace conocer. Simplemente le da un aviso, le dice, señor XX, usted tiene abierto un crédito a su favor por un monto de tal debido a este tipo de transacción a nivel internacional. Punto, le avisa. ¿Ok? No hay nada confirmado y simplemente es aviso. ¿Listo? De tal forma que ya tiene una garantía para decir, ah, bueno, perfecto, ya tengo exactamente el respaldo de dos entidades financieras, una en mi país y la otra en el exterior, ¿sí? De la cual pues el importador es el cliente, que hace que prácticamente yo diga, puedo despachar la mercancía y tenga seguridad que va a haber pago. Pero como apenas me avisó, hasta que no me confirmen, no me van a pagar. ¿Y cómo me pueden confirmar? Pues obviamente en la manera en que yo ya he hecho el proceso, ¿sí? De carácter aduanero, de procesos de llegada a puerto y de despacho de la mercancía. Entonces, cuando la mercancía sale despachada, de acuerdo a las condiciones solicitadas por el importador, pues obviamente entonces ahí se comienza a configurar los procesos ya desde parte del exportador para dar aviso a quién, a su banco local en este caso, ¿cierto? El cual informó acerca de la carta de crédito. Entonces, entrega los documentos de embarque. ¿Esto qué quiere decir? Que la mercancía él ya no la puede regresar, porque como ya está embarcada, difícilmente un proceso de carácter aduanero, como ustedes lo saben, una vez entra a disposición de carácter de aduana, ya prácticamente esa mercancía está para procesos de carácter internacional y no de carácter local. Si usted la quiere retirar, se mete en problemas los graves, pues, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues desde el punto de vista aduanero eso no se puede reversar. Ya está despachada para la exportación, ya tiene la documentación y se va hacia afuera, obviamente, del país y por tal hecho ya es difícil de que eso retorne nuevamente, ¿sí? Pueden suceder miles de cosas en el camino, claro, lógico está, ¿no? Pero pues lo normal es que estamos hablando de una transacción limpia, sin problemas de carácter logístico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues como ya el señor exportador ha recibido un aviso de que hay un crédito a su favor, pues él sencillamente despacha y con ese despacho, pues obviamente va a recibir una serie de documentos que él los va a entregar a su banco local, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno, la factura, pues de venta, que es lo normal, ¿no? El DEX, en nuestro caso, que es el documento de declaración de exportación. Los certificados, pues obviamente que son perentorios para hacer el proceso normal de avalamiento de la mercancía, por ejemplo, fitosanitarios, algunos sanitarios, certificaciones INVIMA, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? El lista de empaque, el documento de embarque,
el documento de transporte, todos esos documentos que se necesitan y que avalan exactamente todos los procesos de exportación. Entonces él entrega este tipo de documentación vía electrónica también, porque ustedes saben de mano que todo se hace vía electrónico. ¿Listo? ¿A quién? Al banco. ¿A cuál banco? Al banco que le avisó que había un crédito. Entonces él envía ahí y él lo que hace es simplemente recepcionar y luego reenviar hacia el exterior al banco, ¿cierto? De donde es cliente el importador. ¿Para qué? Para que obviamente pueda receptar esos documentos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace ese banco a nivel general en el exterior? Pues, entonces, simplemente va a solicitar que le envíen toda la documentación pertinente para que, pues, obviamente, hacerse la entrega a quién, al importador y que él pueda retirar su mercancía. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es avalar prácticamente la entrega de los documentos de embarque para que los tenga seguros y una vez llegue la mercancía, así de sencillo, ¿ok? Y él sepa de antemano y corrobore de manera certera que está en concordancia con la documentación, pues simplemente va a confirmar el desembolso del crédito. ¿Listo? Dado el visto bueno de quién, del importador al banco en este caso, ¿sí? Local, y él va a dar básicamente aviso al Banco Internacional para que el Banco Internacional desembolse el dinero. Perfecto. Ahora sí, ahí viene el proceso que tiene que ver exactamente que en cierta forma el importador queda con una deuda, pero ¿con quién? Con el banco emisor. No quedará con el banco a nivel internacional ni con el exportador, con ellos ya quedaría saldada la deuda. De tal forma que cuando él obviamente ya tenga certeza de que recibe su mercancía, él perfectamente ya le paga en su moneda local al banco, ¿cierto? En relación pues del crédito solicitado por esa carta. Miren que no es tan difícil, ¿listo? Y ahora sí miremos los niveles de seguridad. ¿Por qué es tan seguro? Porque así el importador sabe de antemano que va a recibir mercancía en las condiciones preestablecidas y hasta que eso no suceda, él no va a dar, ¿cierto?, una orden de visto bueno para desembolso. ¿Qué quiere decir esto? Confirmar el crédito, ¿ok? O el desembolso como tal. ¿Listo? Por tal hecho, únicamente la primera fase está en avisar, ¿ok? Para que el otro despache. Y una vez despachado, él mira y da visto bueno de que todo está a satisfacción, entonces confirma el crédito. Y así entonces el exportador también tendrá tranquilidad en poder enviar la mercancía sabiendo de antemano que va a recibir el pago por ella. ¿Listo? Y que por una u otra forma los dos están avalados, quieran o no, por dos entidades bancarias, en este caso, que están dentro del sistema financiero y que permite tener seguridad plena tanto de recepción de mercancía, de documentación como tal, de dinero por una parte y procesos de canalización. ¿Difícil de entender los chicos? Preguntas hasta ahí. No, pues profe, yo no tengo dudas por cuanto a cómo funciona, sino por ejemplo, cuando yo saco uno, supongo que los dos bancos ganan un porcentaje, ¿no? ¿Qué tan viable es una, o sea, una transacción de ese modo de mediante una carta de crédito? Porque pues suena que es muy costoso. Sí, claro. El costo es bastante alto por los niveles primero de seguridad que tienen. ¿Listo? Estamos hablando que el nivel de seguridad es demasiado bueno, ¿cierto? Hay bajo riesgo en los procesos, por ejemplo, de impago, porque como tal, el banco, al estar avalado, él no va a decir, no, no le pago al exportador, ¿listo? Él le va a pagar. Y ahí sí se arreglará con el otro banco, el cual tendrá que pagarle, pues obviamente quedará saldada esa deuda. Y ahora sí, el banco del cual el importador es cliente, a por él, como dicen los españoles, irá en todas las que tiene que ver, dado las garantías sobre las cuales estableció básicamente la apertura del crédito. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de lo que tenemos que ver desde el punto de vista crediticio normal, ¿cierto? Todos los avales y garantías que él puso para que esa apertura se dé. Es más, inclusive, él puede hacer una parte de carácter, entre comillas, de no entrega de los documentos de embarque hasta que él no le pague. ¿Listo? Es más, incluso apropiarse de la mercancía. ¿Ok? Porque al final de cuentas la mercancía está destinada sí bien al importador, pero como él no hace pago, entonces él puede retener vía, digamos, específica esa documentación para que eso no se dé. Por eso es que esto es tan limpio dentro del proceso, entendiendo que el banco jamás le va a querer quitar la mercancía al importador.
¿listo? Ni tampoco hacer procesos de cobro en la parte de garantías o avales que sean innecesarios, sino que sea el flujo exactamente de lo que necesitamos ver del pago para que eso obviamente no se distorsione el proceso de comercio. Entonces, por ende, pues ahí la respuesta a su pregunta, los costos son altos. ¿Y qué tan bueno puede ser? Pues obviamente dependerá del volumen de comercio que usted como importador o como exportador quiera manejar. Para cuantías grandes, pues obviamente de miles de millones de dólares, pues es lógico que se tenga ese nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque una cosa es tratar de importar, por ejemplo, ¿cierto? Póngale usted unos $2,000, ¿ok? Y otra cosa es importar 2 millones de dólares o 20 millones de dólares. Entonces, a medida que aumenta, pues obviamente el grado de complejidad desde el punto de vista contractual en la parte monetaria, por el volumen de mercancías más el volumen de pago, pues hará entender que yo necesito más seguridad entre más plata había comprometido. Es más que lógico. Entonces, obviamente, quien esté, digamos, arriesgando mayor cantidad de dinero, pues va a recurrir, digamos, a este tipo, sobre todo de medio, para tener mayor seguridad en el proceso de pago. Y es lógico, porque pues obviamente si fuese poquito, digamos, bueno, listo, no hay problema, hasta uno dice, lo puedo estar soportando en pérdida, pero ya si hablamos de miles de millones de pesos, ¿sí? Si hablamos en cuestión a miles de dólares, pues obviamente ya cambia la situación. El panorama es muy diferente y lo cual pues obviamente dice, si me ofrece una alternativa en el cual tenga menor riesgo y mayor seguridad en la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la transacción, pues yo lo acepto, así me toque pagar una comisión, ¿listo? Por lo general, en Colombia esas comisiones que se pagan desde el punto de vista de las cartas de crédito tienen que ver mucho con el valor FOB, ¿listo? Dado las implicaciones de cómo desde Colombia se hace el despacho de mercancías. ¿Por qué no lo armamos desde otro Incontar? Porque FOB básicamente significa, ¿sí?, una mercancía puesta en puerto de salida, ¿sí?, puerto de origen, vía marítima, ¿listo? El cual da un costo relacionado de la mercancía a un Incoterm que implica todos los procesos de desarrollo logístico desde la parte del desarrollo de la mercancía donde se genera hasta puerto, ¿listo? Y tiene un valor obviamente estipulado. No lo hará desde el punto de vista CIF. ¿Por qué? Porque los procesos de lo que tiene que ver con el tráfico internacional son muy complicados y desde el punto de vista logístico a veces las empresas no tienen esa capacidad logística ni tampoco tienen el músculo financiero para poderlo soportar. ¿Esto qué quiere decir? Llevar con todos los costos hasta puerto de llegada. La verdad, la mayoría se trabajan sobre la parte de valores FOB en Colombia y sobre todo entendiendo que es el mayor tipo de tráfico que tiene a nivel internacional. Entonces, es un porcentaje sobre ese valor. ¿Listo? Entonces, determinando de ese tipo de Incoterm, pues que es el valor FOB, sobre ese tipo de valor FOB y el porcentaje que cobren, pues obviamente establecerá, digamos, el valor de ese tipo de medio de pago. Obviamente, aquí tenemos que entender que no todos van a cobrar el mismo porcentaje, ¿correcto? Es más, incluso habrán aspectos relacionados, por ejemplo, en la parte de comisiones, ¿sí? Procesos transaccionales, incluso de canalización. Entonces, tiene su costo, la verdad tiene su costo, pero por el nivel obviamente de volumen de mercancía y dinero que se puede manejar, pues obviamente amerita. ¿Ok? Entonces, aquí aparecen unas ventajas para el importador. Entonces, primero, no sé si eso responde exactamente a la pregunta, mi doctor Julián. Bueno, entonces, ventajas para el importador. Primero, como el importador pues es el que va a obtener básicamente algo que lo que se busca es la mercancía, pues él va a tener cumplimiento del contrato. O sea, va a recibir su mercancía. No tiene ningún problema, ¿ok? Dado que pues él perfectamente puede pagar con toda confianza, sabiendo de antemano que va a tener exactamente lo que él solicita. Dos, de conveniencia. ¿Sí? ¿Por qué la conveniencia? Porque pues en cierta manera garantizará que todos los procesos contractuales, desde el punto de vista de entrega, de precio, de aspectos relacionados del punto de vista de mercancía que él solicita prácticamente por efectos del pago que hace, correspondan en su totalidad. No hay ningún tipo de aspectos, obviamente, de recibir algo que él no ha pedido. Porque si fuese así, él mismo lo que hace es prácticamente es hacer inválido el crédito.
y hasta que el exportador no reacomode ese tipo de aspectos, pues él no desembolsa. ¿Listo? Él no da prácticamente una confirmación al crédito. Lo dejará simplemente como avisado. Entonces hay un grado de conveniencia en la parte obviamente de seguridad. ¿Listo? La otra, pues, un crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que pagar de contado. Y esto como si sucede con el giro, ni tampoco tiene que haber una afectación directamente a su cuenta. ¿Ok? En algunos casos, de pronto, esta carta de crédito puede tomarse esa opción, ¿no? Que se pague de los fondos de una cuenta que se tiene en la entidad. Eso se llama con cláusula roja, ¿ok? O que exista un proceso, por ejemplo, de carga de crédito a la cuenta, que se llama cláusula verde. Puede suceder ese tipo de cosas. Pero la mayoría de ellos lo que hace es solicitar crédito, lo cual hace que en cierta manera usted se encuentre apalancado. Como ya miramos, un crédito es un apalancamiento. Y si no tiene el dinero, pues obviamente lo que hace el banco, en este caso, apalancarlo financieramente para el pago de esa mercancía hasta que la reciba y pues la pueda vender y usted pague el crédito, si gusta, porque hay plazos, ¿no? Y los plazos, yo creo que, si mal no recuerdo, en ese tipo de medios está casi hasta máximo 90 días aquí en Colombia. Y dado los procesos obviamente transaccionales que tiene la parte sobre todo de legalización de lo que tiene que ver con la mercancía, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando de la parte crediticia. Y la otra pues de apoyo, porque se encuentran prácticamente uno, avalados, listo, por entidades financieras en este caso, ¿ok? Respaldados desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la asesoría para utilizar el mejor tipo de medio que puedan utilizar en el proceso transaccional. Y sobre todo, pues en la parte de respaldo para que exista un nivel de cumplimiento especial. Entonces, esa es prácticamente una de las ventajas que tiene el importador. Pues. Y podríamos nombrar muchas más, pero pues son las más completas. Las desventajas por el importador, ¿cuáles son? Que las mercancías lleguen averiadas o incompletas. ¿Listo? Pero si esto sucede, como le estoy comentando, él puede empezar a trabajar en los procesos de no desembolso del crédito. ¿Ok? Por eso es que en este tipo de cosas, cuando se establece una carta de crédito como parte de pago, el exportador sabe de antemano que en lo posible debe dejar todo cubierto para que no exista discrepancias en lo que verdaderamente el importador requiere como parte de la compra. ¿Ok? Para no tener problemas, pues. Eso hace entender que el otro se va a esforzar exactamente por cumplir plenamente todas las necesidades y especificaciones en cuanto a la parte contractual. ¿Ok? Para no tener discrepancias. De esa forma que, pues obviamente, si llega mercancía variada o incompleta, no sería por cuestiones del exportador, sino porque pasó algo de pronto en la parte de embarque, puede ser, ¿cierto? Lo que puede ser parte de manipulación, almacenaje, incluso tránsito internacional. Y eso, pues obviamente, ya lo cubren pólizas, que es algo diferente. Entonces, en esa parte ya cambia el aspecto, obviamente, de manejo. Pero si es directamente dado al medio, pues el medio asegura completamente que las cosas se den tal como se hicieron la parte contractual. Otra es que la mercancía no llegue. Pues esto, dentro de la carta de crédito, difícilmente va a pasar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en cierta forma, cuando se hace procesos contractuales a nivel internacional, pues se entiende que todo está amarrado desde el punto de vista jurídico y el incumplimiento de eso, pues que tuviera únicamente nociones de tipo jurídico interno, vaya y venga, pero es que son nociones de carácter de tipo internacional. Y esas repercusiones, pues obviamente implican mayores costos en la parte monetaria. Por eso la gente se cuida. Entonces, a nivel internacional, vuelvo, insisto, ¿listo? Este tipo de estándares, que son los medios de pago o los inconterms, pues en algunos casos, ¿sí? Sirven para hablar el mismo lenguaje y que nadie interprete lo que quiera a su acomodo, sino lo que está especificado ahí, exactamente desde el punto de vista de esas normatividades. Entonces, ¿cuáles son las ventajas para el exportador? Pues para el exportador, pues sencillamente el cumplimiento en el pago, para de contar. Dado que en cierta manera ese cumplimiento, pues lo que va a hacer es que él pueda entregar su mercancía tranquilamente y él pueda tener el desembolso del dinero en razones de la parte contractual que se hicieron con el importador. ¿Ok? Dos, el pago puntual, que establece exactamente una fecha específica, ¿ok? De acuerdo a la entrega. Entrega de una vez, existe básicamente el proceso de desembolso. ¿Listo? ¿Ok? Los procesos de comodidad, dado que él va a evitar una cosa muy especial, chicos, a nivel internacional, y es que se va a evitar procesos de sobrecosto en los aspectos de carácter de canalización y de declaración.
¿Por qué? Porque cuando se hace un giro directo tendrá que hacer eso. Mientras tanto acá, como es crédito, todo lo hace la corporación. Y simplemente a usted lo único que le entregan es el dinero constante y sonante exactamente en moneda local. Recuerden, en los procesos de comercio internacional, rara vez uno puede mirar la moneda extranjera. ¿Eso qué quiere decir? Que un colombiano cuando exporta, rara vez le van a entregar dólares. ¿Listo? Sabe que la transacción está en dólares, pero lo que le van a entregar es pesos. Si hay procesos de canalización en la parte del sistema financiero. Por eso estamos hablando de comodidad. Evita ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Ok? Para que él reciba prácticamente sus pesos, no reciba dólares. ¿Ok? No tenga complicaciones en el proceso de cambio. Incluso, pues desde el punto de vista de lo que es el proceso de manejo, por ejemplo, de cuantías grandes, pues incluso no necesite recibirlo en efectivo, sino puede recibirlo, digamos, en una transferencia. ¿Ok? O puede quedarse en el banco de donde él es cliente como cuenta. Así de fácil. Entonces, muchas comodidades ofrece eso. Y por último, la asesoría. ¿Ok? Porque pues prácticamente es un acompañamiento que realiza la banca, en este caso los procesos de comercio internacional y los procesos de canalización y pago. Incluso la parte de convertibilidad de monedas, ¿no? Desventajas para el exportador. Que el importador pues rechace la mercancía. Por eso es que yo les digo que en esta parte el exportador lo que intenta es asegurarse. No quisiera que eso suceda porque pues obviamente se va a ver afectado su pago. Y entre más tiempo pase por la parte de no pago, pues más tiempo o más plata va a perder. Entonces, por lo general esa es la desventaja, pero eso casi rara vez se da, porque es muy seguro este tipo de... Entonces ahí tenemos las clases de cartas de crédito. ¿Ok? Tenemos 11. Entonces la primera es la confirmada. ¿Ok? Que es la responsabilidad del banco corresponsal, como quien dice allá en el exterior. Es el que prácticamente dice, listo, sí, está y se puede desembolsar. ¿Listo? La otra es no confirmada, lo que se llama simplemente carta de crédito avisada, la que yo les decía. Simplemente llegan y le dicen, miren, señor XX, tiene un crédito por efectos de esta transacción a su favor. Entonces, hasta que usted no cumpla todos los requerimientos, pues no se va a desembolsar, pero le avisamos que obviamente ya hay respaldo de esa transacción. ¿Ok? Revocable, que se puede cambiar. ¿Listo? Algún tipo de aspectos especiales o se puede reversar inclusive. ¿Ok? Pues obviamente con previo aviso, ¿no? Por efectos de algún tipo de inconsistencia en la parte contractual, por ejemplo. ¿Ok? O por efectos de contingencia, como lo que puede pasar, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia a nivel mundial, pues el mercado internacional por efectos de comercio se detuvo y a veces incluso los aspectos de tráfico internacional. Entonces, no podían llegar, digamos, los barcos cargueros a puerto, ¿listo? Con sus containers y por tal hecho tenían que permanecer bastante tiempo. Entonces, como no se ha entregado, pues entonces obviamente y hay un crédito y ese crédito tiene un costo, entonces lo que hace básicamente en este caso el solicitante del crédito, pues es reversarlo, ¿listo? Para que no le genere más sobrecostos hasta que la mercancía no llegue y es por efectos de contingencia, ¿listo? Y ese puede hacer, ¿ok? O por efectos normales de algún tipo de aspecto en la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la exportación, entonces puede reversarse, ¿ok? Irrevocable, que una vez abierto, eso está dado y ahí no va a cambiarse nada, ¿ok? No se puede reversar y por tal hecho, el único que podría hacerlo en este caso podría ser es el rechazo por parte, ¿sí? Del exportador en caso de que él no quiera recibirla. Es el único que podría hacer eso, ¿ok? Pero pues por los demás no. Se abre de una vez y eso no tiene reversa. Una rotativa es muy parecida a la parte de la tarjeta de débito. Que hace básicamente por efectos del volumen y las transacciones que se realizan a nivel internacional. Entonces, esto se da cuando se hace procesos, por ejemplo, continuos de envíos o envíos parciales, por ejemplo. Entonces, se necesita tener una carta de crédito, ¿listo? Y luego aparecer otra y luego consolidar. ¿Se acuerdan ustedes que miraron los procesos de consolidación de carga cuando hay envíos parciales y que no se puede enviar la totalidad? Entonces, así trabaja también las cartas de crédito para cubrir esos envíos, por ejemplo. Entonces, es una especie como de carta de crédito rotativa. Transferible, ¿listo? Que se puede ceder, digamos, a cualquier persona, familiares o algún tipo mediante la parte de cesión del derecho, ¿ok? O del poder, pues, obviamente.
Intransferible, que eso prácticamente únicamente está dado para quien tiene exactamente el derecho a reclamar. No hay nada que hacer. A la vista, eso es como un billete común y corriente. Cualquiera puede hacer uso de ella y si prácticamente se entrega, se pueden ni siquiera endosar, siquiera, sino que está como al portador, pues, ¿ok? Tenemos la aceptación, lo que decía que se puede abrir de acuerdo a unos plazos determinados, por ejemplo, aquí en el caso colombiano, pues, estamos hablando por medios de 90 días, ¿ok? Para que en 90 días se haga el proceso de pago de eso, ¿ok? Y bajo ese criterio se haga la entrega de manera inmediata, entonces en 90 días se hace el pago. La otra es la carta de crédito de cláusula roja que les dice que ya permite utilizar fondos de las cuentas, obviamente, del que pide que se haga la apertura de la carta. Entonces él tiene una cuenta pues en ese banco, además de que pide el aval pues para hacer el proceso de apertura de la carta de crédito, él tiene recursos en una cuenta especial, que puede ser una cuenta corriente, y que lo que hace pues simplemente se carga la carta de crédito a esa cuenta, cuando ya sea obviamente el proceso de cruce, es una parte de carácter eterno. Y la otra de con cláusula verde, pues simplemente que espera que si bien hay, digamos, un tipo de apoyo en la cuenta corriente, por ejemplo, de la persona que va a hacer la solicitud de la carta de crédito, hasta que él no dé la orden que se descuente de su cuenta, no podrá ser así. Entonces, el uno trabaja, digamos, la 10, que es la cláusula que trabaja como un débito automático, si ustedes quieren llamarlo, y la otra trabaja con un tipo simplemente de ordenación que le dicen al señor, ¿lo podemos descontar de su cuenta? Él diga sí, listo, de una, se fue. ¿Ok? No hay problema. Ese es el rollo de estas cartas, en resumidas cuentas. Entonces, ¿qué documentos se necesita para cobrar la carta de crédito por parte del exportador? Pues, estos son los documentos que va a recibir vía electrónica, pues obviamente desde el país hasta el banco local, del banco local hasta el banco corresponsal, del banco corresponsal a la parte de lo que es el dueño, pues prácticamente de la documentación en este caso. Entonces, estamos hablando de la factura comercial, ¿listo? ¿Okay? La póliza, los documentos para poder cobrar, exactamente eso. Los documentos de transporte, lo que yo les decía, y otros documentos relacionados de carácter de certificaciones especiales. Entonces, esos son los documentos que se tienen que tener, los cuales pues permiten hacer el proceso prácticamente al importador de retiro de la mercancía. ¿Ok? Entonces, si él facilita esos documentos al banco, ¿ok? Que lo requiere para dárselos al importador, pues una vez se entregan, él perfectamente puede hacer ya uso del crédito. Una vez se dé el visto bueno por parte del importador y se confirme el crédito. Por eso se llama carta de crédito confirmada. ¿Listo? Irrevocable tiene que ser, además, para que lo entiendan. Así se llama la carta de crédito, pues que es la más segura de todas. ¿Puede haber modificaciones en las cartas de crédito? Sí, sí puede modificarse. Y esas modificaciones, así como todo lo que aparece dentro de la parte del sistema financiero, tiene su costo. ¿Listo? Por tal hecho, pues obviamente se pueden haber modificaciones en el valor. O sea, por cuestiones, por ejemplo, de que hay inconsistencia, por ejemplo, en la declaración. Eso puede suceder. ¿Listo? Y eso pasa muchas veces desde el punto de vista técnico cuando no se hace un proceso de definición, por ejemplo, del incontarme, por ejemplo. Se hace una mala declaración sobre el incontarme, ¿listo? Y por tal hecho, pues se solicita, digamos, un tipo de crédito sobre un monto en especial y resulta que como está mal hecha la declaración, pues hay que corregir esa declaración y por tal hecho también habrá que corregir el pago. Entonces se hacen modificaciones de valor, por ejemplo, puede suceder por eso, por carácter técnico. ¿Listo? Otro, porque de pronto en cierta manera, digamos, usted pidió un volumen y resulta que pues como ya va a venir, todavía no lo ha despachado, pues agreguémosle más cantidad. Entonces puede aumentar la cantidad de producto o el servicio que se puede dar, ¿ok? Y en cierta manera que pues obviamente significa una mayor cuantía. O como les digo, en la parte de envíos parciales también puede darse eso, ¿sí? Cuando hay, digamos, algún tipo de prórroga o de validez por aplazar, digamos, la carta, por efectos normales de lo que yo les digo, en este tipo de cosas de contingencias que puede pasar. Ya haber una modificación mixta, tomando pues prácticamente cualquier modificación de embarque que se haga en relación desde el punto de vista logístico, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en esos aspectos? Pues se puede modificar, sí, claro, pero eso tiene que ser un proceso de conciliación entre el solicitante
y el ente financiero, pues que en este caso el banco sobre el cual él solicitó prácticamente la carta, para que tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, ahí está prácticamente los procesos de lo que tiene que ver en las modificaciones. No tenemos que ver. Entonces, ¿cómo se puede hacer una modificación? Ahí encuentran básicamente el ciclo, ¿sí?, operativo de esa modificación de la carta. Entonces, el importador lo que hace es solicitar la modificación de la carta, ¿ok?, al banco, perfecto, al banco emisor en este caso, y por ende, pues esa modificación se llevará de manera directa al banco corresponsal. Tendrá que haber un aviso de modificación. Para que este de acá, pues obviamente también se lo va a conocer a quién, al exportador. Entonces avisa esta modificación y obviamente queda totalmente saldado el proceso de modificación del crédito. ¿Ok? Recuerden que el crédito está siempre a favor del exportador, ¿cierto? En razón de una solicitud que hace el importador. ¿Correcto? Por tal hecho, toda modificación que haga el importador te va a ser avisada al banco emisor, el cual informará al banco corresponsal y este a su vez al exportador para que los dos prácticamente no tengan diferencias en los procesos contractuales. ¿Ok, chicos? Ok. Esta es la utilización entonces de la carta de crédito a nivel general, para que lo tengan, pues ya lo habíamos hablado, ¿sí? En los cuales prácticamente el exportador envía la mercancía, ¿ok? Entrega los documentos, perfecto. Luego de entregar los documentos, este banco, pues obviamente que recibe los documentos, los envía hacia el exterior al banco emisor y el banco emisor se los entrega exactamente al importador para que pueda retirar la mercancía. ¿Listo? Este a su vez lo único que hace simplemente es hacer el pago, perfecto, pasar a enviar el pago directamente también de acá y que el otro lo reciba. No es más. Es muy rápido para entender, no tiene ninguna complicación. ¿Listo? Entonces aquí tienen algún tipo de formularios, pues obviamente que sirven para reembolso de la carta de crédito. Pues habla de formulario número 1, declaración de cambio de importación de bienes. Mire, estamos hablando de regulaciones desde el punto de vista cambiario, jóvenes. Entonces, por eso que les digo, es bueno esto, concatenarlo en conjunto con la parte normativa desde el punto de vista cambiario y la legislación colombiana en ello. ¿Por qué? Porque pues obviamente en algunos aspectos hay que hacer ese tipo de trabajo. ¿Listo? Claro que ahí lo facilita mucho la parte de la banca porque obviamente como ellos son intermediarios ahí, lo pueden hacer de manera fácil y evitar, digamos, ese tipo de complicaciones a uno como usuario. ¿Ok? Entonces aparece la declaración de cambio por créditos en moneda extranjera, por ejemplo, que debe estar, porque usted recibe dólares, pues si como no le va a entregar los dólares, sino le va a entregar en pesos, tiene que aparecer obviamente esa declaración. ¿Listo? Y que es fruto directamente a un proceso de comercio internacional. No es a otro tipo de aspectos muy diferenciados para que exista un proceso de la declaración en base a una contrapartida de carácter de intercambio comercial. ¿Ok? Luego viene la parte de endeudamiento externo, ¿sí?, que es formulario 1, a la manera de diligenciarlo, porque pues, quieran o no, por ejemplo, cuando alguien solicita un crédito a favor, por ejemplo, de alguien o de otra persona en el exterior, por ejemplo, un colombiano, por efectos de importar un producto, va a pagar hacia el exterior, pues se configura un proceso de endeudamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos el proceso de estudio de una carta de crédito, así sea un mercado local, pero como es para la parte de transacción internacional, hasta que eso no se cancela ya, yo estoy endeudado con el exterior. ¿Listo? Y es un proceso totalmente complicado desde el punto de vista penal, el incumplimiento. Por eso es que uno en la parte de comercio internacional tiene que cuidarse bastante. ¿Sí? Si no hacer comercio internacional sería facilísimo, porque como algunos dicen que simplemente es comprar y vender cosas desde el exterior, no tiene problema, pero miren que no. Correcto, usted no conoce todo este tipo de aspectos, perfectamente por ellos puede pecar y con cierta manera, pues obviamente puede ser sancionado, ¿ok? No solamente del punto de vista pecuniario, sino también del punto de vista eh, de carácter privativo, ¿ok?, de su libertad. Entonces, no solamente le toca al bolsillo, sino también su libertad. Ahí está. Esos son los puntos para que tengan en cuenta. Entonces, aquí está, se configura exactamente endeudamiento, lo que es procesos de cambio internacional, ¿listo? Y la parte de importación y exportaciones de bienes. Ok. Entonces aquí miramos exactamente, sí, lo que se puede suceder con la parte de reembolsos. Entonces recuerda que estamos hablando de reembolsos y reintegros. Pues como hablamos de procesos de carta de crédito y va a haber, digamos, una salida, en pocas palabras, de dinero hacia el exterior, entonces hablaremos de aspectos relacionados con esto. Parcial, ¿sí? Intermedio del mercado cambiario y total. Entonces parcial, pues cuando hablamos de pagos pequeños,
¿Listo? No totales. Y de hablamos de un total, pues cuando se configura completamente ese tipo de pagos. Es como para informarles nomás la manera de cómo, desde el punto de vista de la legislación, se debe tener en cuenta este tipo de aspecto en razón de lo que es el mercado de cambio. Ok. Entonces aquí aparece, digamos, a cierto modo o a grosso modo una forma de cómo explicarles, por ejemplo, un proceso transaccional de cómo eh, serían los costos de una carta de crédito, por ejemplo. Todo depende del Incoterm con que se negocie, ¿no? Pues obviamente aquí en Colombia lo estamos hablando que todo trabaja bajo el sistema FOB. Entonces aparece una comisión de apertura. En este caso podemos decir que está cobrando un 1% por sobre el valor por más un adicional de 0.375 puntos porcentuales por el servicio prestado. ¿Listo? Hay una comisión en caso de que usted necesita modificarlo, en cuestión del valor, ¿sí? O por efectos normales de prórroga también, ¿sí? Y otras modificaciones obviamente relacionadas con aspectos de carácter especial que solicita el cliente, ¿sí? Por lo general las comisiones pues obviamente son aparte, eso simplemente son comisiones en cuanto a la parte operacional del documento como tal, pero ya la cuestión de intermediación lo cobran por aparte. Entonces, es un tipo de medio de pago costosito, muy costosito, pero pues así como tiene su costo, la seguridad que tiene pues es completamente buena. ¿Listo? Entonces miramos, por ejemplo, ahí cuestiones de otras modificaciones, por ejemplo, como $50 más el IVA. Incluso yo creo que antes debe estar hasta un poquito más por efectos normales de algún tipo de contingencia en la parte bancaria. ¿Listo? Todo depende de las características de cómo está moviéndose el mercado bancario. Dos, de cómo se está moviendo el mercado de cambio extranjero. Tres, cómo se está moviendo en este caso para Colombia la tasa representativa del mercado. ¿Ok? Entonces todo depende de eso. No es algo totalmente fijo en algunas condiciones y por eso todo depende exactamente de cómo cada entidad bancaria pues estipule sus políticas de venta de ese tipo de producto, como todo, pues, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los documentos que se necesitan para tramitar una carta de crédito? Entonces, lo principal, pues la apertura de la carta de crédito, la solicitud. No hay nada que hacer. Tiene que haber una solicitud y por tal hecho, pues esa solicitud por lo general se hace en su banco, en el cual usted es cliente, con el cual obviamente tiene afianzado todos los procesos operativos desde el punto de vista de pago, ¿cierto? Y de aspectos relacionados con la parte de movilidad de su dinero. ¿Listo? Una empresa pues tiene cuentas corrientes, entonces tiene cuentas corrientes tanto en bancos locales como en el exterior. Entonces ahí aperturará pues la carta de crédito en alguna de esas entidades donde él es cliente. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el documento para tratar de tramitar una carta de crédito, hacer la solicitud de carácter formal, ¿sí? Y ya pues obviamente escrita para efectos normales de estudio en razón obviamente de el tipo de transacción que necesita hacer desde el punto de vista de comercio internacional. Modificaciones de la carta de crédito, discrepancias de la carta de crédito y reembolso de la carta de crédito. Entonces, todo ese tipo de documentos, obviamente, lo que se va a necesitar, por ejemplo, para la parte de apertura, los documentos pertinentes relacionados, obviamente, con la parte contractual, como cuál, por ejemplo, el contrato. Así de sencillo, para que no tengan problemas. Que son documentos que se necesita para apertura. Para la modificación, algún tipo de criterio especial, por ejemplo, la parte de lo que tenga que ver con la factura comercial. Resulta que hay un proceso de mala liquidación y resulta que obviamente por esos efectos se tiene que reacomodar la parte de la carta, pues entonces tendrá que haber ese documento. ¿Listo? Algún tipo de discrepancias en la carta de crédito, por ejemplo, por efectos de carácter operativo, por ejemplo, la aduana, lo que hemos hablado, y los procesos de reembolso, lo que tiene que ver para la parte de lo que tiene que ver con el retiro, que ya hablamos en la parte de atrás, que tiene que ver con la factura, el documento de embarque, la parte básicamente del documento de exportación, las certificaciones, vistos buenos, etcétera, y otro tipo de cosas para poder hacer la parte de poder desarrollar ese trámite, tanto de cobro y los otros, pues obviamente para la parte de solicitud. Listo, chicos, entonces ahí está la parte de lo que tiene que ver con la primera fase, que es la carta de crédito. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Me gustaría que de pronto, en cierta manera, pregunten o metemos algo adicional. ¿Cómo vamos? Me gustaría de pronto confirmación acerca de la recepción de sonido y video. En esa parte bien. eh, Sí, cuéntale, le escucho entrecortado.
Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Alguien que me confirme, por favor, porque su compañera quiso Profe, participar y ¿a le qué escucho. Bueno, tiempo cuénteme. normalmente solicita la carta de crédito? Todo depende de, el aspecto contractual, por ejemplo, de cómo sea el proceso de entrega de la mercancía. Por lo general, tiene que tenerse en cuenta todo el proceso de carácter logístico. Por ejemplo, estamos hablando de un proceso transaccional normal en comercio internacional, eh, por ejemplo, para entrega, dependiendo del producto. Una cosa, por ejemplo, le voy a decir, vender flores que se van en avión y que pueden llegar el mismo día a Estados Unidos. Y otra cosa es que envíe, por ejemplo, banano. ¿Listo? Lo cual va a durar exactamente entre 3 a 4 meses. Entonces, como estamos hablando de ese tipo de cosas, incluso la carta de crédito puede tratar de, por niveles de confianza que existen entre las partes, reducirse el tiempo en razón a la parte de entrega de la mercancía. Me explico. Digamos que va a llevar banano a Estados Unidos, ¿listo? Y que necesita que usted le pague. Entonces, ¿qué sucede el de allá? El de allá puede perfectamente abrir la carta de crédito, hacer el proceso obviamente de aviso, la confirmación del mismo y usted simplemente retira, porque tiene un grado de confianza ya en el nivel de transacción con usted, que en cierta manera sabe de antemano que el producto va a llegar sí o sí. O sea, nunca ha tenido problemas y hay un grado de confianza en ese tipo de aspectos. ¿Ok? No así pasará, por ejemplo, cuando es una primera transacción y usted no conoce exactamente al otro. Entonces, usted tomará sus tiempos perentorios para que obviamente tanto el banco desembolse el dinero como para que usted reciba exactamente la mercancía. ¿Listo? Recuerden que al recibir la mercancía desde el punto de vista documental es una cosa y recibirlo desde el punto de vista físico es otra. Entonces puede suceder que por los niveles de confianza hay que esperar a mirar desde el punto de vista físico si lo que aparece en documentos es tal cual y corresponde a la realidad. Porque si no es así, usted prácticamente no podría, ¿cierto?, dar visto bueno a la parte de desembolso del crédito. Entonces, todo está en razón a la parte desde el punto de vista de la transacción y depende exactamente del comercio y del tipo de bien. ¿Ok? Por eso yo no le podría decir, no, pues tarda 90, 40, 60 días. ¿Sí? Todo depende de las características, vuelvo, insisto, de negociación que se armen. ¿Ok? En eso habrá, pues obviamente, los incontables, uno, y dos, los procesos de carácter logísticos desde el punto de vista de desarrollo de la operación a nivel internacional para que pues obviamente el proceso de desembolso exista. ¿Ok? Entonces estaría así, estipulado. Lo cierto es que la carta de crédito se puede abrir de manera inmediata apenas exista el proceso contractual, no hay problema, lo puede hacer. ¿Para qué? Para que la su contraparte quede enterada de que hay un pago a su favor, ya. Recuerden que esa la puede armar de carácter, por ejemplo, ¿sí? Revocable, o sea, ¿qué quiere decir? De reversa, o sea, hacia atrás, sin tener ningún problema, ¿ok? Entonces no había problema en la situación de reversar eso hasta que pues obviamente se confirmen muy bien todos los procesos de carácter de entrega de la mercancía. Entonces ahí cambia sustancialmente. Por eso no le podría decir exactamente un tiempo especificado, dado que incluso por las distancias, pues una cosa es llevar, por ejemplo, producto a China y otra cosa es llevarlo, digamos, aquí al Ecuador. ¿Listo? ¿Responde eso a su pregunta, mi doctora? Sí, profe, gracias. Correcto. Entonces, para que lo entendamos y de pronto miremos que a veces esto uno piensa que son, digamos, tiempos estipulados y limitados en razón de algo muy específico. La verdad no es así. Todo depende del carácter operativo que se desarrolle exactamente la transacción. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? De pronto, alguien que quiera preguntar algo más. Entonces, no sé si gustan de pronto descansar un momento y luego reiniciamos. De pronto No, Julián profe, dice, sí, sí, vamos al café. Ah, no, ¿sigo? ¿No hay problema? sí, sigo. Perfecto, entonces continuamos. Vamos con la segunda fase que tiene que ver con otro tipo de medio, que es la cobranza documentaria. ¿Listo? Ojo, cobranza documentaria. Entendamos que cuando hablamos de cobranza documentaria, pues estamos hablando de papeles, simplemente, ¿sí? Documentos. No tenemos exactamente inmerso
cosas específicas como en la parte anterior que tenía que ver un crédito en razón de algo. Aquí simplemente es cobranza. O sea, un proceso de cobro documental, en razón de que existe un documento soporte sobre el cual hacerse. Por ejemplo, quitémoslo un poquito de la parte internacional y vamos un poco a la parte local. Cuando usted firma una letra, ¿sí?, de cambio por efectos normales de algo, pues entonces alguien puede irle a cobrar a usted con esa letra. Lo que está haciendo es un cobro documentario, simplemente está buscando que se cumpla lo que dice el documento y que se pague. ¿Listo? No va a haber procesos diferentes a eso. Entonces acá es lo mismo, o sea, similar. Entendiendo que tanto el exportador y el importador lo que van a hacer es que el uno le va a cobrar al otro por intermedio del sistema financiero y sobre todo sobre los bancos encargados para el cobro de ese tipo, obviamente, de monto de dinero en especial en razón de un proceso de entrega de mercancía que se haya hecho. ¿Listo? Para que lo entiendan en resumidas cuentas. Por eso se llama cobranza documentaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué aparece aquí? Por ejemplo, aparece un cedente, que es el exportador o el vendedor. Aparece un girado, que es el importador, ¿sí?, el cual es el comprador. ¿Ok? Aparece un banco remitente, el que envía las cosas, que es el cedente. Aparece un banco encargado del cobro, si ustedes miran ahí muy bien, claro está, documentos del girado y cobrar el giro, ¿ok?, que son los aspectos normales que siempre se van a hablar dentro de este medio de pago internacional, ¿sí?, de pago y cobro, si quiere, ¿ok? ¿Por qué hablamos de cedente o exportador? ¿Qué hace el exportador? Pues él lo que hace es enviar mercancía, vender mercancía, ¿correcto? Por tal hecho, ¿qué es lo que sucede? Pues esta persona va a tener que cobrarle exactamente, ¿quién?, al importador, el dinero que le debe por la mercancía que le envía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Pues obviamente va a emitir, digamos, un proceso de cobro, al importador por intermedio de la banca. Eso es en pocas palabras. ¿Ok? ¿Mediante qué? Un documento. ¿Perfecto? Y ese documento es el que va a hacer, obviamente, llegar un banco al otro para que, obviamente, el otro entienda y pueda pagarlo. Así de sencillo. Si no, no se entregará la mercancía. Pare de contar, si usted quiere verlo de manera resumida. Entonces, una vez tocado eso, pues estamos hablando de procesos de lo que tiene que ver desde el punto de vista de las ventajas de la cobranza documentaria para el importador. ¿Listo? ¿Qué prácticamente estamos hablando de ventajas para el importador? Primero que todo, el plazo favorable, ¿sí? O sea, se favorece el plazo por una sencilla razón, porque pues obviamente va a tener un tiempo más perentorio mientras el proceso de traslado, envío, cobro y demás de la parte con el documento se hace efectivo. ¿Perfecto? Entonces el importador va a tener todo ese plazo para poder tener el dinero prácticamente para poder pagarlo. Y mientras hace el proceso de transacción, por ejemplo, de que el exportador lleve ese tipo de requerimiento a su banco local, del banco local lo estudien, verdaderamente si es factible hacerlo, abra el proceso de cobranza documentaria, ese tipo de solicitud la pase al banco corresponsal, el banco corresponsal estudie y avale exactamente la solicitud del banco emisor, y luego del banco emisor se le haga el proceso de llegada y estudio, y luego eso se lo envíe directamente al importador para que el importador obviamente lo estudie y en esa parte corrobore en la parte contractual que se realizó con el exportador y pueda obviamente pagarlo. Y de emitirle, bueno, listo, sí, lo voy a pagar, pero ¿en cuánto? En tantos días. Entonces sigue habiendo un proceso de deuda. ¿Listo? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues puede firmar un documento que avale básicamente esa deuda, en el cual hay un compromiso de pago por parte del importador, en razón, pues obviamente de la exportación que se hizo. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando netamente de documentos. Documentos. ¿Ok? No hablamos todavía de dinero. ¿Dónde se especifica la parte monetaria? En cuanto ya el importador pague, ¿sí?, el documento que respalda esa deuda, por ejemplo, supongamos que es un pagaré, esto lo pague a su banco, le devuelva exactamente el documento al importador para que lo destruya y que no exista ninguna responsabilidad, y ese dinero fluya directamente desde ese banco al otro banco y del banco a las manos del exportador. Hasta ahí se configura el pago, ¿correcto? Es muy diferente a la carta de crédito. En la carta de crédito estamos hablando que el dinero está pasando de un lado hacia el otro vía crédito. ¿Ok? Acá lo que está pasando es documento. Y no va a haber efectivo ese documento hasta que no exista el pago por parte, obviamente, de quien debe. Por eso, pues, es un plazo favorable. ¿Listo?
¿Hay un control de mercancías? Pues claro, obviamente va a ser un mejor control porque entre más tiempo tenga va a ser más fácil obviamente saber de antemano si corresponde la cantidad de mercancías que se pidieron por parte del importador, corresponde a la parte contractual. De tal forma que él va a tener, digamos, el soporte en cierta manera de responsabilidad en razón de decir que el exportador debe cumplir con lo que verdaderamente se comprometió. ¿Ok? Por tal hecho, pues él, mientras tanto, lo que hace es decir, listo, tengo una deuda, sí, tengo que corresponder con esa deuda, pero si hay algún tipo de discrepancia, él va a decir y va a reclamar exactamente, sí, al exportador que cumpla con ese requerimiento, si no, no va a ser efectivo, entonces pueden alargar el plazo. ¿Listo? ¿Ok? Y pueden hacerlo sin ningún problema. Obviamente, vía acuerdos, ¿no? Y lo otro es el costo, pues. Si hablamos con la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista con la carta de crédito, pues tiene un costo más bajo. ¿Listo? Porque en esta parte los bancos no miran comprometido algo, su dinero, sino es el dinero prácticamente del importador, bien sea desde su cuenta corriente, de efectivo o algún medio de pago que quiera utilizar, pues obviamente en su país, para hacer los procesos obviamente de llegar el dinero al exportador. ¿Listo? Ok. Riesgos de la cobranza documentaria para el importador. Para el importador. ¿Sí? Que la mercancía, como en el otro, llega averiada, por ejemplo. Lo puede provocar discrepancias. O que la mercancía, ¿cierto? Con especificaciones se entreguen de manera, pues, con aquellas que no se solicitó. Pues lo que le estaba diciendo. O sea, que no haya una conformidad en los procesos, obviamente, de entrega. Entonces, él va a alargar los plazos y, obviamente, va a tener que decirle al banco, el cual pues obviamente va a ser entrega que él no puede pagar todavía esa deuda porque pues prácticamente hay algún tipo de discrepancias y él se lo hará conocer directamente al otro banco y el otro banco se lo hará llegar directamente al exportador. Ventajas de la cobranza documentaria para el exportador. Costo bajo. ¿Ok? Yo creo que no hay necesidad de explicarlo en ese tipo de aspectos. ¿Listo? Porque pues él prácticamente lo que va a utilizar es un servicio como de remitente, si quiere usted llamarlo así, utilizando los bancos como ello. ¿Ok? Quiero decirles algo, esto sí hay que entenderlo muy bien, que el documento que se configure como deuda por parte del importador en esta parte de cobranza documentaria es un documento negociable, ¿no? ¿Ok? Negociable. Es un título valor también, ¿ok? Porque respalda prácticamente un valor en mercancías. ¿Listo? A precios internacionales y por tal hecho pues se convierte en un documento negociable. Es como si usted, por ejemplo, tiene una letra de deuda de alguno y usted se la quiere vender a otro para que se la cobre y quiere hacerlo efectivo, así mismo. Se puede hacer eso. O tiene un cheque y quiere venderlo, así mismo. Saca. ¿Okay? Seguridad con el banco cobrador. Entonces, pues obviamente ya lo explicamos, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay cierta manera de que usted tiene garantizado el cobro de esa deuda y por tal hecho, hasta que en cierta manera no se dé el proceso de pago, pues tampoco van a ser el proceso de entrega de todo lo que tenga que ver con los documentos relacionados a la exportación, que hacen parte para el retiro de la mercancía. ¿Listo? Él no los va a entregar, el banco, no el exportador, el banco. ¿Correcto? Y aparece en el documento, como le digo, un título valor, que en este caso pues podemos llamarlo una letra de cambio o un pagaré. Entonces, el riesgo de cobranza documentaria para el exportador, no pago de la operación. ¿Puede pasar? Sí. Sí, porque el riesgo mismo lo dice, pues, es más riesgoso. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque de pronto el importador se declara básicamente insuficiente en fondos, lo que significaría falta de liquidez. Como no es un crédito que está avalado por la entidad, sino debe corresponder exactamente a la liquidez que tenga, en este caso, el importador para poder saldar esa deuda, porque lo único que están haciendo los bancos es transferir los documentos de un lado al otro, ¿listo? Y hacerle llegar básicamente el documento de deuda al exportador para que lo haga efectivo y luego lo regrese nuevamente para que el importador lo destruya, pues hasta que el importador no tenga la liquidez suficiente, pues no va a haber pago. ¿Listo? Incluso él puede reventarse económicamente y declararse en quiebra y no pagar nunca. Puede suceder eso. ¿Listo? Por eso, obviamente, miren que en esto ya cambia la situación en cuestión de riesgo, ¿no? Pues ya estamos, como que dice, chilingueando el pago ahí, ¿ok? Por ser michicatos en la parte de no pagar, por ejemplo, una carta de crédito. ¿Ok? El plazo de financiación al importador. Ahí tenemos otro tipo de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente como el importador no tiene dinero, entonces él dice no puedo solicitar crédito porque todavía no tengo proceso como aperturarlo en ese banco. Entonces recurramos a la cobranza documentaria. Entonces dice, ¿qué plazo me va a dar? Entonces ahí los plazos se amplían. ¿Listo?
Y obviamente esos plazos pues a entender que es dinero que todavía está en manos del importador, que es del exportador, pero que no se hace efectivo hasta que no haga el proceso de pago, ¿ok? De liquidación en su banco, para que me lo remitan directamente a mi banco y de mi banco a mis manos. Ese es el punto. Entonces, esos son los riesgos. ¿Y cuáles riesgos imperarían ahí? Pues en caso de que no pago, molestar la liquidez del exportador, lo cual hará que pues, el exportador en cierta manera no pueda reactivar de pronto sus procesos operativos. Lo mismo que sucederá en caso que de los plazos. Por ejemplo, aquí podría haber un proceso como lo que llamamos de cartera. ¿Listo? Plazo de financiación. Es una cartera en el exterior. Un tipo de lo que llamamos endeudamiento del extranjero en Colombia. Y este tipo de cosas pues hará entender que siempre tendrán un tipo de rigurosidades especiales. Entonces ahí tienen el ciclo de la cobranza documentaria que estamos estipulando. Y este se llama a la vista. ¿Okay? Recuerden que cuando estamos hablando aquí de la parte de la cobranza documentaria, este tipo de aspectos pues obviamente se estipulan dentro de la parte normal. Listo, tenemos a la vista y tenemos por aceptación, que son dos. ¿Okay? Entonces vamos a mirar primero a la vista. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay? Pues como todo. Primero, un proceso contractual entre tanto el exportador como el importador. ¿Listo? Por eso al exportador se le conoce como cedente y al importador como girado. Aquí están. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay? Pues una firma contractual comercial. Tiene que estar el contrato. Esto no puede ser de palabra, porque esto es lo que solicitan los bancos para poder trabajar. ¿Listo? La parte documental, donde exista prácticamente todo el proceso contractual entre las partes y se estipule exactamente las formas de cómo se va a hacer tanto el envío como el pago de la mercancía. ¿Ok? Los procesos transaccionales, incontable, procesos logísticos, todo. Todo lo que tiene que ver con un proceso de exportación. Entonces ya, pues, de eso saben más. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí sencillamente lo que hace este señor, aquí, que es el cedente o exportador, pues una vez existe el contrato, comienza el proceso para tratar de hacer el envío de la mercancía. ¿Listo? Que sería el segundo paso. Este señor, una vez hace el envío de mercancía, como ya es el proceso, obviamente, de aduanamiento de la misma, pues tiene una serie de documentos, los cuales no falta nombrarlos, ¿no? Pues ya los nombramos en la carta de crédito. ¿Qué es lo que hace? Entrega sus documentos. ¿A quién? Al banco. ¿A cuál banco? Al banco en el cual es cliente. ¿Listo? ¿Dónde? En el país. ¿Ok? Entonces, a ese banco se le conoce como banco cedente. ¿Listo? Luego ese banco, ¿qué es lo que hace? Pues toma esos documentos y los envía en vía electrónica al banco cobrador. ¿Por qué se llama banco cobrador? Porque este va a ir por el cobro directamente a este señor acá, que es el que está debiéndole. ¿A quién? Al exportador. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Le entrega los documentos, ¿cierto? Contra el pago. ¿Ok? Por si se llama a la vista. ¿Ok? Entonces, le cobra, le dice, mire, hasta que no me pague, no le entrego. Y hasta que usted no tenga sus documentos, no retira, porque el otro ya envió la mercancía. ¿Correcto? Entonces él dice, listo, perfecto. Entonces, pues digamos que él tenga una cuenta en este banco, aquí, su banco cobrador. Entonces él dice, listo, haga la parte simplemente de transferencia. Entonces paga la operación. De tal manera que él una vez hace el traslado de manera directa mediante el sistema SWIFT, ¿a dónde? Al banco cedente. ¿Listo? Envía el pago. Y este simplemente se lo hace saber, ¿sí? Si quiere, pues obviamente incluso pagar a quién, al exportador. Entonces todo se hace en tiempo real, de manera directa dentro del proceso. ¿Listo? Todo con vía a los documentos que se tienen. ¿Ok? En tanto el otro, la aceptación cambia un poquito, dado que lo que se espera simplemente es que se emita un título valor en razón prácticamente de ese tipo de transacción. Entonces, los primeros pasos van a ser iguales. ¿Listo? Pero aquí, ¿qué es lo que hace? Mire, aparece un documento que se envía los documentos y una letra de cambio. ¿Listo? ¿Para qué? Para que este tenga un plazo de pago. ¿Quién? El importador. ¿Ok? No lo va a pagar de manera directa como acá a la vista. O sea, me das y entrego. Como decir, estoy pagando pues en tiempo real, digamos, de acuerdo a los plazos normales de comercio. En tanto acá lo que va a haber es un proceso de emisión por parte del cedente, del banco en este caso, de una letra de cambio que va a ser entrega exactamente en conjunto con los demás documentos. ¿A quién? Al importador, ¿correcto? El importador va a quedar endeudado por efecto normal de esa letra, obviamente, que va a aceptar este señor y que en cierta manera, por eso se llama aceptación, va a recurrir a un tiempo o un plazo. Cumplirá el plazo, pagará, ¿correcto? El banco le entregará exactamente toda la parte de lo que tiene que ver con el dinero de la calle y obviamente recibirá y se destruirá exactamente ese título de valor correspondiente a la parte de lo que tiene que ver con la aceptación. Entonces no es otra cosa, sino que aparece una letra de cambio.
Aquí está, no es más. ¿Dónde aparece? Aquí, en los documentos, algo adicional. Pero ¿por qué aparece la letra de cambio? Porque el importador pide plazo. ¿Ok? Es por el plazo que pide el importador. Si no existiese ese plazo, se configuraría este, que es el anterior, que es de manera directa. ¿Ok? A la vista. O sea, se hace efectivo de manera inmediata. ¿Ok? Una vez tenga todos los documentos. En tanto acá aparece un plazo y ese plazo está avalado básicamente por una letra, un tiempo. ¿Ok? Y como aparecen plazos, pues obviamente pueden haber algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con el tipo de diferencia en los precios normales de la mercancía y el pago que debe realizar, por ejemplo, esta parte del importador. Pues no tiene tanta complicación para que lo mire. ¿Listo? Esa es la carta, perdón, es la cobranza documentaria. Entonces, miren, es muy resumida, no tiene tanta complicación. Y ahorita vamos a recaer a la parte del giro internacional, que es uno de los que más inseguros se tiene. ¿Listo? Para no tener problema. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? Me gustaría que me confirmen algo y me digan cómo vamos en la parte de audio e imagen. Bien, profe. Bien, vamos. Listo, entonces en esto no los voy a detener tanto, chicos, y simplemente les voy a decir, un giro prácticamente es lo que usted hace común y corriente en la vida diaria. Sí, por ejemplo, si tiene alguien aquí en el país que vive en Bogotá y usted quiere enviarle plata acá, le puede hacer un giro por cualquier tipo de entidad. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente que una vez hecho el giro, este dinero pues prácticamente ya está a manos del otro y difícilmente va a regresar. Entonces así pasa a nivel internacional. ¿Qué es lo que se hace? Un giro en relación al pago normal de lo que tiene que ver con mercancía que el exportador envía hacia el exterior. Pare de contratar. ¿Listo? Por eso aquí tenemos exactamente un ordenante, ¿cierto? Que es el importador, un beneficiario que es el exportador, es el beneficiario del giro, ¿sí? Un banco girador que es el exportador, obviamente de la parte del vendedor, y un banco receptor. ¿Ok? Esos serían prácticamente los eslabones. Entonces el giro no es otra cosa que una solicitud, por ejemplo, de pago de manera directa, incluso podemos decir a la vista del pago de una transacción de compra-venta internacional por efectos de un ordenante, un beneficiario, un banco girador y un banco receptor, si quieren tomarlo como definición. ¿Listo? Esta es la manera como trabaja, en pocas palabras, el giro directo. De hecho, ya tenemos que decirle que este es el de mayor riesgo y menor costo, para que lo entiendan. Y usted lo entenderá por qué, porque en este casi lo único que se hace es procesos de canalización desde la parte del pago, no más, dentro del sistema financiero. Y termina todo el proceso. En razón de que no va a haber documentación, no va a haber ningún tipo de carácter crediticio, nada por el estilo, sino es un pago directamente a la cuenta de uno de los beneficiarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el exportador simplemente lo que hace es enviar la mercancía, ¿ok? El otro lo que hace básicamente es hacer la compra de divisas dentro de la parte del banco para hacer procesos de canalización y cambio, que es lo que normal hablamos dentro del proceso transaccional desde el punto de vista legal, en el caso colombiano. Gira las divisas exactamente al banco receptor y el banco receptor prácticamente las entrega pues, a la parte del pago del exportador. Pare de contar. El problema aquí es que el exportador no envía mercancía, de tal forma que ese pago queda ahí en el aire. ¿Correcto? No hay respaldo. La única manera de eso que se dé es que en tanto el importador y el exportador exista un grado de confianza muy alto. ¿Listo? Muy alto. ¿Esto qué quiere decir? Que hayan hecho transacciones de años, de años, de años y nunca se hayan fallado el uno con el otro. Porque aquí puede suceder que el exportador no entregue mercancía y sí reciba pago, o que el importador reciba mercancía y no haga pago. Pues puede presentarse eso. Por tal hecho, ahí lo que tenemos en cuenta, obviamente, el nivel de inseguridad de este. ¿Ok? Por eso, entonces, aquí aparecen algún tipo de giros directos, por ejemplo, como en este caso el financiado, y en cierta manera hay un proceso como de respaldo en cierto grado de uno de los bancos, pero sigue siendo igual. ¿Ok? Hay un proceso básicamente de contraentrega, digámoslo así, en los procesos. Entonces, nadie se afianza, digamos, desde el punto de vista de algo de crédito o de documento, sino simplemente de manera directa desde el punto de vista del pago. El giro anticipado, ¿esto por qué se hace? Pues obviamente antes de que el exportador envíe la mercancía, por eso se llama anticipado, entonces le paga de manera anticipada y luego envía, resumidas cuentas, ¿ok? Mayor confianza todavía en esto. ¿Por qué? Porque pues en cierta manera si usted está confiando de que el exportador tenga que enviarles porque lo conoce muy bien
y obviamente va a ser suficientemente bueno para que eso suceda, ¿ok? Y que no tenga problemas en la parte de pagos. Ok. Entonces aquí aparecen las órdenes de pago, mire. Entonces hay un ordenante, hay un banco girador, hace el proceso de envío, obviamente, del giro al banco receptor y el banco receptor se lo pasa al beneficiario. ¿Ok? Si ustedes miran aquí, lo único que hacen estos dos bancos es servir de canal. ¿Listo? ¿Ok? En algún caso, de pronto, por efectos normales, en este aquí que es financiado, puede servir de algo de respaldo en este. ¿Ok? Que de pronto alguno de los bancos como tal intenta respaldar y darle un nivel de seguridad, lo cual tendrá pues obviamente un mayor costo, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen esto? Pues obviamente tener clara la unidad monetaria, tener que recurrir a procesos de canalización, de cambio de divisas, de compra de divisas en el mercado cambiario, ¿listo? Establecer obviamente el claro ordenamiento de la transacción y establecer los procesos de claridad en la parte contractual. Eso sobre todas las características para no tener complicaciones. Además de otras características, se debe tener, pues obviamente, indicados los datos de cuenta y los datos personales para que no se le vaya a ir el dinero a otro lado donde usted no, de pronto no quiso que se le vaya, porque a veces por un número puede ir hacia otro destino y eso reversar, pues dentro del sistema financiero, sobre todo la parte internacional, es como complicado, ¿ok? Porque tiene que verse la transacción como tal. ¿Sí? Es un requerimiento, pues, para pagar un monto determinado, o sea, no se paga sino lo que es. Tener claro la fecha de envío, fecha de disponibilidad de los fondos, ¿ok? Y debe especificar quién da los partes de, digamos, y quién asume los gastos. Es en cuanto a los fondos, tiene que tenerse en cuenta que si es, por ejemplo, en contrapartida una cuenta que tenga exactamente alguno de los beneficiarios en la parte de su banco, ¿listo? Tanto del que hace el giro como del que recibe, pues hay que tener en cuenta que eso tienen costos, ¿no? Costos transaccionales, básicamente, sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con el cambio de moneda extranjera y sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo del giro como tal. Entonces, ustedes mismos pueden comprobar que, por ejemplo, cuando usted va a girar algún dinero de aquí a un lugar a otro y utiliza, por ejemplo, alguna casa de giros, pues le van a cobrar una cantidad. Así pasa entre la parte de la banca, lo mismo a nivel internacional. Pero acá como es en dinero internacional y las transacciones son de mayor cuantía, pues obviamente el costo pues obviamente será representativamente también cuantioso. Entonces ahí aparecen el tipo de órdenes de pago, las documentarias y las simples. ¿Ok? Las documentarias pues avaladas por un documento en cierta manera y las simples de carácter de giro en parte real, pues no tienen ninguna complicación. ¿Ok? Entonces aquí viene un aspecto al final que me gustaría hablarles así cortito, es de tener en cuenta que siempre cada vez que haya procesos de giro van a tener que utilizar ustedes cuentas, ¿listo? Dinero donde prácticamente va a llegar exactamente esos giros. Y eso hace entender que ustedes van a tener que hacer procesos de declaración de divisas, ¿ok? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y eso pues en cierta manera lo regula exactamente todo el proceso legislativo en la parte cambiaria. Por eso hay que tener en cuenta que esos tipos de cuentas corrientes pues en divisas tienen exactamente cuentas corrientes de moneda extranjera en Colombia, cuentas corrientes de moneda extranjera en bancos del exterior y cuentas corrientes de moneda extranjera de compensación, que son las formas como pueden estar. ¿Sí? Y es bueno aclarárselo porque eso tiene que ver mucho con el proceso de carácter cambiario, jóvenes. ¿Ok? Entonces, este tipo de cositas pues hay que tener en cuenta, y ya no me amplío mucho más, es como parte de información, ¿ok? En la parte de, sobre todo partes naturales y jurídicas, de la manera de cómo se deben hacer procesos de canalización y demás. Entonces, obviamente necesitan exactamente siempre intermediar por la banca y hacer procesos de canalización. Y eso determina de acuerdo al monto, pues si deben hacer declaración o no, ¿ok? Entonces aquí aparecen exactamente la forma como se regulan. Y en definitiva, pues ahí estaríamos complementando casi todo el proceso normal desde el punto de vista de trabajo en la parte de lo que tiene que ver como apoyo de los medios de pago. Aquí esto sería prácticamente el proceso. Listo, chicos. Ese es el desarrollo prácticamente desde el proceso normal de lo que tiene que ver con el desarrollo de los aspectos basados en los medios de pago internacional. Listo, entonces en este momento voy a detener la grabación para que